Muy bien, mis hermanos queridos, vamos a continuar con nuestra segunda hora de clase. Estamos mirando la indestructibilidad de la Iglesia Universal y estamos considerando, por un lado, el hecho de que las iglesias locales se pueden destruir, pero en segundo lugar, que la Iglesia Universal no se puede destruir, y lo hemos visto a través de dos encabezados. En primer lugar, vimos que Cristo siempre ha tenido un reino en este mundo, pero ahora vamos a considerar la segunda y la parte más larga de esta lección, que es cómo Cristo, el hecho de que Cristo siempre tendrá un reino en este mundo. Es decir, en el primer encabezado de este tema, nosotros miramos hacia atrás y podemos decir, claro, la iglesia es indestructible porque ha estado en la tierra siempre. Eso es verdad. Pero ahora vamos a mirar hacia adelante y vamos a decir, no solamente que la iglesia ha estado en la tierra siempre, la iglesia siempre estará sobre la tierra y siempre existirá por causa de la promesa de Dios. Y vamos a considerar esto en algunos encabezados que nos van a enseñar por qué podemos afirmar que la iglesia siempre estará en el mundo y que Cristo siempre tendrá un reino en este mundo. En primer lugar, la perpetuidad de la iglesia es prometida. Y quiero que vean conmigo en su Biblia, si no tienen su apunte, Mateo capítulo 16, versículo 18. Todo esto está en el apunte, solo si alguno no lo tiene, puede mirar en su Biblia también. Mateo 16, 18 dice esto: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este pasaje, el Señor está dando la promesa, una promesa la cual consiste en la certeza de la edificación de su iglesia. Esta promesa contiene algunos detalles importantes, noten conmigo. En primer lugar, que la iglesia sería edificada por el Señor. En segundo lugar, que la iglesia sería edificada sobre el fundamento apostólico, el cual está sostenido sobre una piedra angular que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en tercer lugar, que la iglesia sería edificada y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Esta expresión se refiere al avance del reino de los cielos sobre la tierra y la promesa de su infalible victoria. La certeza de que el Señor es quien la edifica y la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella es sobre lo que descansa la verdad de la perpetuidad de la iglesia. Piensen conmigo en este pasaje y pensemos en lo que estoy diciendo aquí. Cristo siempre tendrá un reino en esta tierra. Esa es su iglesia. Y por lo tanto, por eso podemos afirmar que su iglesia es indestructible. Pero ¿qué es lo que nos hace pensar que Cristo siempre tendrá un reino sobre esta iglesia? Bueno, el hecho de que esta perpetuidad fue prometida. ¿Y cuándo fue prometida? Cuando el Señor habló estas dulces palabras y también tan desafiantes: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En primer lugar, el que edifica su iglesia es Cristo. Su carácter infalible, el hecho de que todo lo que Él promete lo cumple, el hecho de que Él es invencible, todo eso nos da la certeza de que esta promesa se va a cumplir, ¿sí o no? Pero también dice que la iba a fundamentar sobre los apóstoles, y los apóstoles están fundamentados sobre Cristo, que es la roca. Por lo tanto, la iglesia iba a tener un fundamento sólido sobre el cual iba a poder resistir todo el paso de los años, de los siglos, de las persecuciones, porque estaba puesto sobre un fundamento certero. Pero en tercer lugar, el hecho de esta promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella es una promesa muy importante de esta perpetuidad de la iglesia sobre la tierra. Cuando yo leía este texto en el pasado, siempre me imaginaba, no sé si ustedes también tienen imaginación así como yo, todo lo que yo escucho comienzo a imaginármelo. Piensen que el infierno está afuera y nosotros nos encerramos ahí en ese cuarto. Y entonces todos ustedes
comienzan a sostener el uno una ventana, el otro la puerta, el otro mira que la chapa no se mueva, y están todos ahí luchando y todos sosteniéndonos, resistiendo el ataque del infierno hacia nosotros. Y uno se pone a pensar, pero eso no es lo que dice el texto. El texto no está prometiendo simplemente que la iglesia va a sobrevivir. Lo que el texto está prometiendo es que las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de la iglesia. No está hablando de la iglesia en un sentido defensivo, protegiéndose, sino de la iglesia en un sentido ofensivo, avanzando. No es la iglesia la que está encerrada en ese cuarto defendiendo las puertas. Es el infierno el que se está defendiendo. Es el infierno el que neciamente, de una manera que no tiene ninguna razón para pensar que va a ganar, trata de sostenerse y meterse en ese cuarto mientras la iglesia va golpeando la puerta. Y finalmente esa puerta se rompe y ninguna puerta resiste, porque la iglesia va a hacer su obra, porque quien la va edificando es el supremo vencedor. La idea de que la iglesia de Cristo siempre estará en la tierra, la idea de que su iglesia es indestructible, descansa en que esa es la promesa que Cristo hizo. Pero en segundo lugar, también podemos ver esta perpetuidad de la iglesia profetizada. Quiero que vean conmigo Mateo 24:14. Mateo 24:14 ahí en su apunte. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En este texto, que pertenece al sermón del Monte de los Olivos, en el cual el Señor enseña sobre las señales de su venida, se profetiza el avance del evangelio hasta lo último de la tierra, como una de las señales antes del fin de los tiempos. La forma en cómo el Señor lo afirma nos demuestra que la victoria y la presencia de la iglesia hasta el fin no solo es una posibilidad, sino un hecho. La iglesia no solo sobrevivirá, sino que vencerá y cumplirá el propósito que Dios le estableció. Noten, ya no solo la promesa, ahora una profecía. Señor, dinos cómo serán las cosas antes de tu venida. Oh, antes de mi venida habrá esto, y habrá guerras, y habrá rumores, y habrá falsos cristos, y habrá tal cosa, y la maldad de muchos va a hacer que su amor se enfríe, y todo eso. Pero luego, con unas dulces palabras, el Señor dice: y se predicará este evangelio en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué significa eso? Déjenme decirles, el Señor está profetizando que parte de las señales antes de su venida, al final del tiempo, su iglesia está presente en la tierra. No solo eso, su iglesia está cumpliendo y está llevando el avance de su misión tal como el Señor lo mandó hasta lo último de la tierra. Y no solo eso, sino que la iglesia logra su cometido y se cumple el propósito de Dios. ¿Sabes? Siempre que uno piensa en el final de la historia, esto te ayuda a poder sobreentender y sobrellevar la parte que está en medio de la historia. Así pasa como cuando tú vas al cine y alguien ya se vio la película. ¿Te ha pasado alguna vez que tus hijos ya vieron la película y te la comienzan a contar? Papi, no te preocupes, él no muere. Él al final, ¿qué hiciste? ¿Sabes? Déjame hacerte un spoiler en esta mañana. La iglesia no muere. La iglesia llega hasta el fin. La iglesia triunfa. La iglesia cumple con la comisión que le dieron. Sí, pero pastor, escúcheme, pero usted no ve cómo el mundo se... La iglesia triunfa, la iglesia llega al final, la iglesia cumple la misión que le dieron. Todo lo que vivamos de aquí hasta allá es simplemente la aventura
de esta trama gloriosa de historia de la redención, que Cristo quiso escribirla y que nosotros tenemos el privilegio de vivirla. Pero el final ya está escrito y sabemos cómo termina esta historia y sabemos que la iglesia permanece hasta el fin. Amén. En tercer lugar, la perpetuidad de la iglesia es también comisionada. Mateo 28, 19 al 20, el texto famoso de la Gran Comisión. Dice el texto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La perpetuidad de la iglesia la vemos aquí en el contexto con la promesa del Señor de que Él estaría todos los días con su iglesia hasta el fin. Por los pasajes ya citados anteriormente podemos notar que esto que es comisionado aquí es cumplido al final. La promesa del Señor está firme y siempre se cumplirá su bendito propósito. Mis hermanos, el punto aquí es que el hecho de que la iglesia iba a permanecer no solamente es prometido, no solo es profetizado, es también comisionado. El Señor ordena a la iglesia que cumpla esta misión y le da todo lo que necesita para que la cumpla. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Esa idea de cómo la iglesia local fue comisionada nos enseña que ella iba a resistir y que ella iba a ser perpetua sobre la tierra. En cuarto lugar, la perpetuidad de la iglesia es ilustrada. Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32. Marcos 4, 30 al 32. El Señor Jesús decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es el más pequeño de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El Señor ilustró el cumplimiento de la comisión de la iglesia por medio del grano de mostaza. En esta ilustración se puede ver el progreso de la misión de la iglesia, la cual comenzó como algo muy pequeño. Unos pocos hombres comisionados a anunciarle el Evangelio a todo el mundo, pero con el paso de los siglos ha inundado la tierra y ha echado raíces. Esta ilustración que describe el avance que tendría la comisión afirma la verdad de que la iglesia no solo existiría sobre la tierra hasta el fin, sino que cumpliría la misión que se le encomendó. Aquí vemos en esta ilustración, y cada vez que aparecen, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Ustedes se dan cuenta que se compara con levadura o una masa que tiene levadura y luego toda la masa es leudada, ¿se acuerdan? Y aunque a veces la levadura es usada como una forma de hablar de pecado en la Biblia, en este contexto no habla de eso, sino del avance que tendría por causa del progreso del Evangelio. Así que esa certeza nos enseña que el Evangelio o la comisión del Evangelio se iba a cumplir, iba a llegar hasta lo último, se iba a cumplir la misión que había sido dada, porque precisamente la iglesia iba a mantenerse hasta el fin. ¿Todos me están siguiendo en esta idea? En quinto y último lugar, la perpetuidad de la iglesia consumada. Apocalipsis 20 del 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios
descendió fuego del cielo y los consumió. En el texto, el apóstol Juan recibe en forma de una visión el desenlace de la historia y el futuro de la iglesia. En la gran tribulación, Satanás es soltado de la limitación, de la atadura en la que fue puesto el día que Cristo ascendió a los cielos, para poder arremeter contra la iglesia por última vez, antes de su derrota final. Este glorioso cuadro nos muestra que aún del embate más violento con el que la iglesia es atacada, Cristo la librará. La iglesia no será jamás destruida y la razón es porque Cristo lo prometió. Va a llegar un día, mis hermanos, donde esta promesa dada a la iglesia, esto que fue comisionado a la iglesia, esta verdad que fue ilustrada a través de la semilla de mostaza y otras cosas más, todo esto va a llegar a su consumación. La iglesia va a mostrar su perpetuidad y el hecho de que es indestructible el día que el Señor Jesús la defienda en contra del ataque más recio del diablo en la gran tribulación, cuando Él salga de la prisión en la que ahora está y comience a engañar a las naciones y todos vengan en contra del pueblo de Dios, de la iglesia. Entonces el Señor vendrá por segunda vez y destruirá al maligno y también a todos los que están con Él. Y su iglesia será reivindicada y la promesa de esta perpetuidad será guardada y consumada, porque después de que eso suceda, lo que nos espera es el cielo nuevo y la tierra nueva, donde ya no hay enemigos para la iglesia y donde su perpetuidad es completamente segura. Hermanos, la iglesia de Cristo es indestructible. Pero no hablo de la iglesia local, no hablo de tu iglesia, no hablo de la mía. Hablo de la iglesia universal. Esa iglesia siempre va a estar. Esa es la promesa de que siempre va a estar y por la cual nos podemos mover. Déjame darte algunas implicaciones con respecto a la perpetuidad de la iglesia. En primer lugar, aun cuando en la historia del Evangelio, fue ignorado, encerrado y ocultado, Cristo siempre tuvo un pueblo sobre la tierra. No ha habido una época en la historia del mundo en donde no haya estado la iglesia. Y esto nos tiene que llevar a considerar algunas cosas importantes. Cuando alguien dice, yo solamente leo libros modernos porque antes la iglesia estaba en oscuridad y ahora la iglesia recién ha llegado a entender muchas cosas, lastimosamente el dispensacionalismo sostiene una visión como esta, no en el que no lean libros antiguos, sino en el hecho de decir, la verdadera forma de interpretar la Biblia es moderna y todos los que vivieron antes del año 1850 no conocieron el dispensacionalismo y por lo tanto estaban errados. ¿Piensan lo que eso significa? Significa de alguna manera negar la verdad de que la iglesia siempre estuvo sobre la tierra, porque como la iglesia siempre estuvo sobre la tierra, el Espíritu siempre estuvo con ellos y por lo tanto siempre estuvo guiándoles a toda verdad. Y por lo tanto la verdad no es un asunto nuevo ni algo que viene en nuestra generación o en la generación anterior. La verdad es algo que la iglesia siempre ha tenido. Por lo tanto, tiene que ser sospechoso cuando aparece alguien como Joseph Smith, fundador de los mormones, diciendo que el Señor le mandó a establecer la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Tiene que sonar sospechoso, porque la iglesia de Jesucristo siempre ha estado en la tierra. Tiene que sonar sospechoso cuando se levante alguien como Russell diciendo que hay que formar una verdadera asamblea de testigos de Jehová porque ya no hay testigos en la tierra. Tiene que ser sospechoso, porque eso fue hace 150 años, casi 200 años atrás. Y la iglesia de Cristo siempre ha estado sobre la tierra. Así que cuando nosotros nos refiramos a lo que hay en el pasado, a lo que hay en la historia, a lo que sucedió antes, míralo con agrado, míralo teniendo la Biblia como aquello que marque y ponga la distancia entre aquello que es correcto y aquello que no es.
Usa la Biblia como la regla máxima y la autoridad. Pero recuerda que eran hermanos tuyos que vivieron antes que tú y de los cuales tenemos mucho que aprender. La iglesia siempre ha estado sobre la tierra. Nunca se ha perdido esa parte de la verdad que Dios prometió. En segundo lugar, aun cuando en el futuro se desate la más grande persecución, Cristo siempre tendrá un pueblo sobre la tierra. Aun cuando tú sientas, y escúchame lo que te voy a decir, quizás lo veas tú y yo, o quizás lo vean nuestros hijos o nuestros nietos, pero esta es la misma verdad que tú y yo tenemos que compartirles a ellos y volverles a recordar a ellos. Cuando veas que el cielo se oscurece, que se pone duro la mano de hierro y que comienzan a matar a todos los cristianos en la tierra, cuando ya no puedas tener libertad para reunirte, cuando todas las Biblias estén siendo quemadas, cuando se levante un hombre profesando ser Dios y sentándose, tratando de tomar su lugar, cuando todo eso suceda y comiences a perder la esperanza, recuerda, Cristo siempre tendrá un pueblo sobre la tierra. Eso no va a fracasar. La historia está escrita, pero eso tiene que traernos ánimo en el presente. En el presente donde uno dice, pastores, que para qué vamos a traer niños a esta tierra, a que sufran, a que vean en qué se ha convertido este tema. Yo estoy de acuerdo contigo que cada vez es más difícil poder ver la televisión con ellos sin tener que andarles tapando los ojos o adelantando, o teniendo que decir no podemos ver nada porque nada es recomendable. Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en que cada vez la corrupción es más grande, que hablar de homosexualidad es como hablar de algo que es tan común. Estoy de acuerdo contigo en que nuestras señoritas les están lavando su cabeza con pensamientos feministas que están en todos los lugares donde ellas miren. Pero aún así, traer hijos a este mundo y predicarles el Evangelio y seguir creyendo que la obra de Dios va a avanzar es parte de lo que tiene que motivar nuestros corazones. No te desanimes, porque esta obra se va a mantener, aunque todo se ponga en contra. Esa es la promesa y la implicación de su perpetuidad. Y en tercer lugar y último, aun cuando la maldad del mundo avance y la sociedad abrace más íntimamente el pecado, incluso mucho más que nunca antes en la historia, Cristo siempre tendrá un pueblo sobre la tierra, el cual al final cumplirá la misión. Déjame darte una última ilustración, o una última reflexión, mejor dicho, con respecto a este punto. Hace unos días atrás estuve hablando con un amadísimo amigo que está tratando de plantar una iglesia en una ciudad en México. Lo conocí cuando recién llegó a la ciudad y me dijo que tenía estos planes y quería hacer esto. Fue con su familia, comenzó a hacer la iglesia, a hacer cultos, a invitar gente a almorzar a su casa, a moverse por todos lados. Pasó un año y hablamos hace unos días y me dijo, no hay ningún resultado. Le digo, ¿pero no tienes a nadie? Ni uno. Y me dicen, este pueblo es uno de los pueblos más católicos en México, y ustedes saben lo católico que es México. Es uno de los pueblos más católicos, la gente es súper desconfiada y la gente no quiere escuchar el Evangelio. Y yo le dije, pero recuerda que aún ahí hay ovejas que el Señor ha escogido y que tu oración tiene que ser, Señor, envíame donde ellas estén para que cuando escuchen tu voz vengan a ti. ¿Sabes? Esa reflexión fue la reflexión que llevó a los primeros misioneros a irse a la India o a China hace muchos años atrás, 200 años atrás, cuando no había nada en la India, no había un solo cristiano. El hecho de ir y poder, alguien como William Carey, yendo a
a la India y estando en medio de ellos, y dice que la convicción que tenía era que aunque nadie conociera al Señor, aquí también habían ovejas, y que esas ovejas iban a ser salvas, y que él quería tener el privilegio de que a través de su predicación ellas pudieran escuchar la voz de su Señor. Y eso fue lo que lo movió a irse, y eso es lo que abrió el mundo misionero, un entendimiento de la elección y un entendimiento de que la iglesia es indestructible. En esta ciudad siguen habiendo ovejas escogidas por Dios que todavía no han escuchado la voz de su pastor. En Santo Domingo siguen habiendo ovejas que todavía no han escuchado la voz de su pastor. En todas las ciudades de este país siguen habiendo ovejas a las que el Señor escogió y que todavía no han escuchado la voz de su pastor. Eso es lo que debería motivar nuestro corazón y poner un fuego profundo por tener que plantar iglesias y buscar cómo establecer iglesias en diferentes lugares, porque la promesa es cierta: su iglesia no va a ser destruida. De hecho, no solo que no va a ser destruida, su iglesia va a cumplir la misión. Ya está escrito, y lo único que nosotros tenemos es el privilegio de poder vivir mientras Dios cumple ese plan. Amén. Muy bien, vamos a terminar aquí esta lección corta para cerrar el tema de la indestructibilidad.